mañana distinta este miércoles aquí en la estación Constitución, el centro de transbordo más grande de la Argentina, ubicado por supuesto en la ciudad de Buenos Aires. Arrancó de esta manera, con múltiples controles y en especial con una fila de personal de seguridad privada que evita y que advierte además que no se pueden saltar los molinetes. Es la determinación de revisar y de auditar la creación de las universidades de Madre de Plaza de Mayo, ¡afuera! Seiza del Delta, ¡afuera! de Río Tercero, ¡afuera! y de Pilar. ¡afuera! Ella hija, que le han hecho un daño irreparable. Por eso no va a terminar acá. Tiene que ir a la Suprema Corte. Y voy a seguir denunciando a todo el grupo, a toda esta organización, por el daño que le han hecho a mi hija y a mi mujer. Está absolutamente improcedente y entendería que usted me dijera no la voy a contestar. Pero como circuló, ¿planea hacerse un ADN? Tu guacha está conmigo, la paso a valor. Rebota todo el orto, guacho, la mejor. Tu guacha está conmigo, la paso a valor. Que referentes como Grabois manejaban fondos por 200 millones de dólares. Fondos fiduciarios, que puedes ver en... Hay una frase que dice que nadie es kirchnerista gratis, ¿no? 3 días después. Sí. Hola, última. Pregúntale. No, bueno, después... Pero pregúntale, dale, ya que estamos. Vamos a hacer una entrevista... Pero pregunta, Johnny, ¿me escuchás? Escucho, Juan. ¿Por qué no le contás a la gente lo que me dijiste cuando me llamaste? ¿Sobre qué, Juan? Sobre el llamado que me hiciste para disculparte. Sí, claro, eso lo hablamos, no hay ningún problema, lo hablamos. Sí, claro. Pero aprovechá que estás al aire y contalo. No, pero igual, Juan, está bien, Juan. Juan, no tiene nada que ver eso. No tiene nada que ver, están mezclando todo. Pero después no hay problema, después con gusto lo aclaramos. No, pero pará. Tu guacha está conmigo, la paso a valor. Rebota todo el orto, guacho, la mejor. Hoy nos enteramos que el candidato a presidente manejaba, ¿cuánto manejó? 500 mil millones de Sergio pesos. Massa. No. Grabois. El candidato Grabois. Claro, el candidato Grabois, Claro. el justiciero, manejó 500 mil millones, el defensor de pobres, entre comillas, manejó 500 mil millones de pesos. Claro. Qué bien, mira. Y un caño directo que iba directamente a él, sin control, nada. ¡Sí! ¡Zurdos, hijos de p! ¡Tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos! Es muy importante, si es una provincia que vive de la pesca, que vive del petróleo, que no vive de la minería porque, digamos, no se votó la ley y luego se echaron para atrás, pero podría vivir de la minería porque tiene una planicie. Un yacimiento de plata, un yacimiento de plata y después tiene, digamos, desde la costa hasta la montaña, tiene todo tipo de minerales, todo tipo de minerales, y no vive nadie. Hay nada más que 1 millón de guanacos. I want to tell you my secret now. I see dead people. ¡Cantamos sin parar! Y salta, y salta, 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 y salta, y salta, y salta, 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 y salta, y salta. ¡Cantamos sin parar! Y salta, y salta, 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 y salta, y salta, y salta, 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 y salta, y salta. ¿Sabés cómo se llega el viernes al Congreso? Saltando el molinete. El molinetazo es una acción que votamos desde Unidos por la Cultura, asambleas barriales y centros de estudiantes para decirle que no al tarifazo del 500% que nos quiere aplicar Milei cuando nos quiere condenar a tener un salario mínimo de 180.000 pesos en febrero y 202.000 en marzo. No lo podemos permitir, simplemente porque los estudiantes vamos a tener que abandonar nuestros estudios y los trabajadores van a tener que destinar un cuarto de su salario a poder pagar el transporte para trabajar. No da, no somos la casta nosotros, así que vamos a defender nuestro derecho a estudiar y trabajar. Por eso te invito a esta acción que vamos a hacer desde las 17:30 y vamos a movilizar después al Congreso para decirle basta a Milei.
y salta. ¿Qué país que tenemos? ¿Qué país que tenemos? Vamos a intentar desde esta tribuna, en periodistas, en equipo de noticias, me vino otro programa a la mente, otro programa que hacíamos acá a esta hora. Vamos a tratar de buscar una vuelta, ¿no?, a esto. Milei contra todos. ¿Por qué lo tenemos a Milei, ¿no?, en esta fotografía y por qué así con su motosierra, que ha sido realmente el instrumento que ha aplicado, que ha prometido en campaña y ha aplicado de manera alegórica en la manera de hacer política? Porque hay una línea divisoria en este 2024 y es el próximo viernes a las 9 de la noche. ¿Me escucharon bien? El viernes a esta hora, 21 horas del viernes. ¿Por qué el viernes a las 9 de la noche? Porque el país está esperando ese momento. Está esperando el momento en que este hombre le va a hablar al país en un horario central de la televisión. Este es el horario central de la televisión, el horario donde está la familia en casa, donde llegan los chicos que estuvieron en el colegio, donde llega el papá que viene de trabajar y a lo mejor está muy expectante para ver si hay luz en el horizonte porque viene ajustando el cinturón desde el 10 de diciembre o desde antes. El viernes a las 9 de la noche, no solo las familias argentinas están expectantes, sino toda la clase política. Toda la clase política. Diputados, senadores, ministros. Vos levantás un teléfono y te dice, no sabemos qué va a decir el viernes, pero quizás sea un resumen o el redoblar la apuesta de lo que fueron estos más de 70 días de un gobierno inédito para la Argentina. Cuando digo inédito, es con toda la etimología de la palabra inédita. Todo. Acá corrió un ajuste brutal. Una manera de tratar al adversario como pocas veces se vio. Él siempre dijo ir contra la casta política. Pero ustedes se acuerdan de aquel discurso el 10 de diciembre cuando dijo el ajuste lo va a pagar la política y no la gente. Bueno, vamos a ver qué dice el presidente Milei el viernes, porque hay mucha gente que está pagando el ajuste y hoy les vamos a mostrar en instantes una encuesta de la consultora Fixer donde la gente está tolerando este momento. El argentino es tan resiliente que está tolerando este momento. Y en el medio vamos a tener el cierre del INADI, el tratamiento a los diputados, porque en ese recinto van a estar los traidores, los que el presidente Milei llamó traidores, a los que llamó coimeros. Van a estar los gobernadores que se confrontaron con él, ni hablar de Ignacio Torres de Chubut, pero van a estar los gobernadores. Va a estar la Corte a las 9 de la noche del viernes. Miren qué cita de manera inédita en esta noche. Por eso, toda la clase política y la sociedad argentina está mirando qué país vamos a tener el sábado a la mañana. Claro, el sábado es un día prácticamente no laborable, no hay mercados, no hay bancos, pero el lunes seguramente va a haber una repercusión importante de lo que pase el viernes a última hora. Por eso hay muchísima expectativa, porque va a ser un día bisagra. El periodo de sesiones ordinarias es cuando el presidente anuncia las directrices legislativas de su año. ¿Cuáles van a ser los proyectos que va a enviar al Poder Legislativo que se van a convertir en ley? Muchas preguntas que nos vamos a hacer aquí con el equipo, con Martín Angulo, con Gonzalo Prado. ¿Será otra vez la ley ómnibus? ¿Serán algunos capítulos de la ley ómnibus que vuelven a partir del viernes? ¿Serán la tan anunciada convertibilidad en canasta de monedas o mal llamada dolarización lo que se viene a partir del viernes? ¿Será más ajuste para ustedes que nos están viendo, para las familias argentinas que, insisto, después vamos a la encuesta, están tolerando este momento y viendo una lucecita chiquitita en el horizonte? Bueno, con los invitados que tenemos esta noche aquí en A24 vamos a tratar de desentramar ese camino, de buscar ese camino, ¿no? Porque quiero cerrar este arranque del programa de Equipo de Noticias con una frase que repitió una y mil veces Manuel Adorni. Manuel era compañero nuestro en Babi, en Basta Babi, que dicho sea de paso, lo vamos a tener aquí con nosotros el lunes, ya entregándole la transmisión a las 11 de la noche. ¿Qué decía
y repetía siempre Manuel Adorni una frase que quizás el gobierno de Milei quiere revertir. Mariano, no sé cómo los argentinos no nos extinguimos. ¿Cómo están, muchachos? Hola, Mariano. ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Para Adorni estamos para extinguirnos. Sí. ¿No? Ahí lo mostraba el video de inicio, ¿no? Que muy bien hace todo el equipo de producción encabezado por Ale Salinas, ¿no? ¿Cuántos países que tenemos, no? La verdad que sí. Y hay mucha expectativa por lo que diga Milei, en el sentido de que en la Casa Rosada ya van anticipando que va a haber una sorpresa. Que a lo largo del discurso Milei va a explicar lo que fue la herencia recibida, va a enunciar algunos, lo que él considera algunos casos de corrupción de la gestión de Alberto Fernández, va a plantear que hay luz al final del túnel y dicen que va a haber una sorpresa. ¿Será un anuncio? Epa, antes de que sigan desgranando esto que seguramente nos vamos a anticipar aquí en Equipo de Noticias sobre el viernes, una pregunta. ¿Puede haber algunos diputados o senadores que estén de espalda al presidente Milei? No lo sé. Sí sé que hay dos cuestiones que están esperando. La primera, van a volver los tosedores. No me digas. Sí, van a volver. ¿Vuelven los tosedores? El peronismo está preparando ¿En tosedores. serio? Sí, claro, para desconcentrar al presidente. Increíble, increíble. ¿Se acuerdan lo que pasó en el debate, no? Claro. Van a volver los tosedores, por lo que me cuentan a mí fuentes de la Cámara de Diputados. Sí. Hay una idea de que vuelvan. Ajá. Hay una idea de algún que otro murmullo. Ah, mirá. Y ya hubo conversaciones con las autoridades de la Cámara de Diputados para decirles que ante cualquier ofensa del presidente, ya sea al peronismo o a los radicales principalmente, o a los integrantes de Hacemos Coalición Federal, ese bloque al que Milei tildó de traidores, sí, se van a levantar y se van a ir. Bueno, atención. Y hasta ahora la Casa Rosada dice, quédense tranquilos que no va a haber... No va a ocurrir. ¿Es verdad que va a estar en un pedestal como el presidente de Estados Unidos? En un atril, ya está armado, ya está puesto... Ajá. El atril está delante del escritorio, por así decirlo, del presidente de quien preside la sesión. Ya está puesto. ¿Vos decís que lo quieren hacer sacar de quicio al presidente? ¿Lo van a hacer sacar de quicio, de sí? Obvio. ¿Lo van a hacer enojar? Sí. ¿Sí? ¿Está todo preparado para eso, Martín? No, creo que, a ver, es de manual que puede pasar y es de manual que Milei tiene que ir preparado sabiendo que eso puede pasar. Ajá. Las dos cosas. Lo están coachando, lo están entrenando en eso, en que no responda. Que no pierda la compostura y sería una chiquinada igual, que le tosan, pero bueno, sabemos cómo son las aperturas. Ha pasado con otros presidentes que hubo intercambios. Con Mauricio Macri lo chiflaron. Alberto Fernández, ahí tenés la foto, ves lo que te decía. Está delante del escritorio. Claro, ahí está el atril donde se va a estar hablando, está delante del escritorio de quien preside la sesión. Y va a estar delante de Martín Menem y de Victoria Villarruel, ¿no? Claro. ¿No? Va a estar ahí. Lo que pasa es que se van a estar acompañando. Se van a ver, los vas a llegar a ver, porque los van a poner, por lo que me dijeron a mí, va a estar Milei en el centro y ellos van a estar Sí. Bueno, con los gobernadores. Alfredo Cornejo. Muchas veces viene en Mendoza, aclaremos, se está llevando adelante la Fiesta Nacional de la Vendimia, que es como el Super Bowl en esa provincia. Desde luego. Kicillof pasó el arranque de sesiones ordinarias para el lunes, porque siempre es a la tarde. Exactamente. ¿No? En la legislatura es a la tarde, en la Ciudad de Buenos Aires es bien temprano a la mañana. Sí, hay que ver ahora con este. A ver, la realidad es que en la ciudad todavía no está confirmado que sea temprano a primera hora como suele ser. También hay que ver, estamos en una situación particular. Es la primera vez, después de mucho tiempo, creo que hubo algún antecedente hace décadas atrás, en el cual la apertura de sesiones ordinarias se va a dar a las 21. Ahora, ¿el presidente quiso molestar a los legisladores con esto? No. ¿O no? ¿Fue una picardía decir lo hago a la noche? ¿O es para que los argentinos, como yo decía en el arranque, estén frente al prime time de la televisión? Por ahí las dos cosas. Hay tres cuestiones. Dar un efecto sorpresa. Ajá. O sea, generar revuelo, decir soy distinto, romper con el status quo. Número 2. Perdón, eso pasó porque estamos hablando del horario. Exactamente. Si hubiese sido a las 10 de la mañana, no. Y no habrá un anuncio económico, porque si el presidente hacía el anuncio a las 12 del mediodía, todavía estaban los mercados abiertos.
el viernes. Sí, vienen ¿Habrá algún reaccionando, anuncio? vienen reaccionando bastante bien. Si vos te fijás, los dólares financieros bajan. Están bajando. Las acciones, los bonos, la cotización de los bonos sube. La segunda cuestión que yo te decía tiene que ver para simular, o mejor dicho, emular el State of Union, que es el discurso de apertura del año en Estados Unidos. Y el tercero es por una cuestión de rating. Claro. Pero no pensado cómo voy a tener más audiencia, sino pensado como un gesto hacia la sociedad. Claro. Yo voy a hablar en un horario no laboral. ¿De qué manera puede llegar más directo a la gente sin intermediarios? Exactamente. A las 10 de la mañana, a las 12 del mediodía, La gente está trabajando y si uno se quiere informar, tiene que poner la televisión, escuchar la radio, leer un portal y ahí ya entran las interpretaciones. Sí, y los portales nunca te dan la totalidad del discurso. No podés tampoco, digo, bueno, no te uno hace ponen todo, no te hace transcriben una todo un mirada discurso. periodística. Claro. Pero bueno, 9 de la noche es un poco más factible que lo vea más gente. A ver, vamos a los puntos, ¿no? Sí. Ustedes imaginan la motosierra encendida y la licuadora en el punto 3. Ya está todo eso. ¿No? Ya está. Pero digo, ¿más de eso en el discurso? ¿Más profundización del ajuste en el discurso o no? Y el propio Milei hace un tiempo dijo que marzo y abril iban a ser meses peores que los de ahora. Ajá. Eventualmente ratificará eso. Pero ella lo dijo. A mí lo que me cuentan desde Casa de Gobierno es que va a hacer énfasis en esto de hay una luz al final del túnel, se vienen meses duros, pero hay una luz al final del túnel. Y para justificar eso, para generar esa sensación de esperanza, de expectativa, va a enumerar la herencia recibida y cómo según él, o sea, según lo que piensa el presidente y su ministro de Economía y el resto de su gabinete, se evitó una hiperinflación. Ajá. Que un poco ya lo ha dicho. Exactamente. Un poco ya lo ha dicho. De hecho, con estas medidas que está tomando del recorte en distintas áreas de gobierno, la cantidad de ministerios, de funcionarios, etcétera, irá en esa línea con la herencia. Y, como también adelantamos acá en Equipo de Noticias, va a utilizar al menos 2 informes de la Sindicatura General de la Nación que elaboró Alberto Fernández al final de su gestión para denunciar desmanejos en la administración pública durante el gobierno del Frente de Todos. Bueno, atención con eso porque es que se mueva la justicia. Es que se mueva la justicia. Mucha gente que nos está escribiendo a esta hora. Se ve que hay mucha gente mirándonos en este momento. Gracias a todos, gracias por los elogios de lo que fue la apertura y de cómo los chicos están anticipando esto que, insisto con esto, me parece que hay un país antes del viernes y un país después del viernes a las 9 de la noche. Es un día bisagra. ¿Por qué es un día bisagra? Quizás en otras administraciones no, pero en una administración como la de Milei, que es un tipo imprevisible, quizás el discurso hacia la gente y hacia el poder legislativo es un quiebre en su gestión. ¿No? Sí. Es diferente. A ver, quiero barrida de último momento a las 9 de la noche, 26 minutos en Equipo de Noticias, porque Martín Angulo tiene un anticipo de las causas judiciales. Atenti con esto que le va a contar Martín. Información exclusiva a esta hora. Martín. Bueno, la noticia tiene que ver con el empresario Lázaro Báez. Va a seguir detenido. La justicia acaba de rechazar un pedido de excarcelación que su defensa planteó ayer, entendiendo que Lázaro Báez el próximo 5 de abril va a cumplir 8 años detenido. Lleva 8 años en prisión preventiva. Las 2 condenas que tiene no están firmes y la defensa entiende que con las condenas que recibió y con los 8 años de prisión ya está en condiciones de recibir la libertad condicional. Bueno, hace instante nada más, por mayoría, el Tribunal Oral Federal 4 rechazó ese planteo. Los jueces Néstor Costabel y Jorge Gorini entendieron que Lázaro Báez atraviesa otros procesos, que Lázaro Báez tiene riesgos procesales para las investigaciones en caso de que quede en libertad y por lo tanto va a continuar detenido. Detenido en prisión domiciliaria. Claro, eso te iba a preguntar. Él está detenido bajo prisión domiciliaria en una vivienda en la provincia de Buenos Aires. No se sabe el paradero para que no haya problema con los vecinos, ¿no? Exactamente. Como repudio. ¿Te acordás lo que pasó en el country que quiso en el ingresar? aire de Pilar, ¿no? Exactamente. Claro, ¿se acuerdan que fue declarado persona no grata? Cuando salió de la cárcel de Ezeiza había dado ese domicilio, Sí. lo trasladaron y cuando llegó se encontró con una manifestación de los vecinos
que no lo querían Mirá vos. en el lugar. De hecho, hasta rompieron vidrios de las camionetas del servicio Sí. penitenciario. ¿Te acordás? Sí. Lázaro Báez volvió a la cárcel de Ezeiza, dio otro domicilio y en ese momento la decisión que se tomó es no dar públicamente la información de cuál era ese domicilio. A fin de año, Sí. Lázaro Báez, la defensa del empresario, había pedido que la prisión domiciliaria se traslade de la provincia de Buenos Aires ¿a dónde? A Santa Cruz. Ajá. Había dicho que su entorno familiar estaba ahí y que quería volver a Santa Cruz. Bueno, ayer, junto con el pedido de excarcelación que acaba de ser rechazado, la defensa desistió del traslado a Santa Cruz. ¿Quiénes lo quieren acá cerquita? Dijo, motivos personales, retiramos el pedido para que la prisión domiciliaria de Lázaro Báez vaya de la provincia de Buenos Aires a Santa Cruz. Así que, por lo tanto, con esto que estamos contando, Lázaro Báez va a seguir detenido, bajo prisión domiciliaria, en la vivienda en la que actualmente está cumpliendo esa prisión domiciliaria en la provincia de Buenos Aires. Está condenado por la ruta del dinero K. 10 años de prisión. 10 años de prisión, la ruta del dinero K, donde a Cristina también se le involucró en esa causa. Y que por el momento está desvinculada. Está desvinculada. Y también Lázaro Báez está condenado a 6 años de prisión por las obras públicas en la provincia de Santa Cruz, en la que también está condenada Cristina Kirchner a la misma pena. Falta el fallo, el doble conforme de casación. Falta el fallo de casación, pero también tiene esa condena. Actualmente está siendo juzgado en otros 2 juicios por lavado de dinero y le queda uno más, un quinto juicio. ¿En Otesur y Los Sauces también está? En Otesur y Los Sauces. Claro, porque son los beneficiados con el tema de los alquileres, ¿no? Exactamente, en ese también Él está. y Cristóbal López. Elevado a juicio oral, había tenido un fallo que había desvinculado a todos. Cristina Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y todos los demás involucrados, Máximo Kirchner. Y hubo un segundo fallo de la Cámara de Casación que dijo, no, ese sobreseimiento estuvo mal dictado, hay que hacerse el juicio. Eso todavía está... Ahora, vos que caminás Comodoro Pi permanentemente, digo, la lectura que se están haciendo en los juzgados de Comodoro Pi realmente es una lectura de ir contra aquellos que perpetraron la mayor corrupción de la historia argentina. Digo, Bueno, Lázaro- los jueces son tiempistas, pero digo, hay un nuevo tiempo otra vez, me parece, con esto, ¿no? Habría que dejar rodar, decís Y vos. el gobierno de Milei tiene poco tiempo. Tiene poco tiempo. Pero digo, a Milei hubo un prejuicio en un principio de decir, Milei no habla de las causas de corrupción, Milei tiene un pacto. Mirá, ¿te acordás que dijeron eso? Sin embargo, la justicia está actuando. En la justicia, si querés hacer el top 10 de candidatos a los que preferían, lo encabezaban Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta, sin duda. Ajá. 2 candidatos que hablaban con los jueces, que tenían contactos, que tenían sus operadores. En un escalón más abajo estaba Patricia Bullrich, a quienes también conocían, pero con menos relación porque ella tiene otro perfil. Y último, pero recontra último, estaba Milei, a quien no conocían, de quien no tenían ninguna referencia, de quien no sabían absolutamente nada de qué podía llegar a pasar. Bueno, Milei es el presidente de la nación. Bueno, atenti porque... Hay que ver cómo termina, cómo se termina dando. Por lo pronto, el Estado, con Milei a la cabeza, que es el presidente, vuelve a ser querellante en la causa contra Cristina. Después de decir que no iba a ser querellante. Bueno, pero el Estado va a ser querellante. Hay que ver en qué causas se va presentando. En algunas seguía estando, en otras se había retirado. Se había generado mucho revuelo porque Milei, cuando asumió como presidente de la Nación, en el discurso dijo, no vamos a perseguir a nadie. Y muchos leyeron una suerte de pacto con Cristina Kirchner. Porque la buena onda previa en el atril, con el bastón de mando, que no critique, que no hable de las causas de corrupción. Esto de que la custodia de los presidentes salía de la órbita del Ministerio de Seguridad, que empezaba a conducir Patricia Bullrich, a quien Cristina había responsabilizado políticamente por el intento de homicidio que había sufrido y que pasaba a la casa militar, que dependía directamente de Casa Rosada. Bueno, muchos leían algunos gestos de que el gobierno no se iba a meter en las causas de Te agrego corrupción. un dato más. Dale. En la apertura de sesiones ordinarias, el presidente va a hacer foco en el expresidente Alberto Fernández. Ah, mira. No va a ser extensiva las acusaciones sobre el expresidente al resto de los integrantes del Frente de Todos. O por lo menos la mayoría. Bueno, recién veían en el video de apertura, ¿no? Una movida
de determinados personajes que dicen que hay que saltar molinetes y demás. ¿Estamos trabajando? ¿Sí? ¿Estamos trabajando para ver si eso se materializa? Está Ale Pueblas con el móvil. Hola Ale, buenas noches, ¿cómo te va? Marian, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, al total desde que estoy acá, que hace aproximadamente una hora y piquito, contamos entre 60 y 70 personas que saltaron los molinetes. O sea, estamos en contra de los canguros y de los topos, es lo que me dicen aquí en la estación. Pero ¿quién los controla? ¿Quién se anima a hacerle frente? El topo es el que es gordito como yo y pasa por abajo. Hay más de uno. Vos pasás en por vez ahí, de saltar sí. el molinete con un estado físico atlético... Se me complica hasta pasar También, por abajo. Perdón. También los topos deben ser los de poca estatura. Ajá. No solamente claro. Sí, a mí se me complican las dos. Claro. Yo tendría que pagar sí o sí. Y viene el otro con un estado atlético impresionante, como Ale Salinas, que pone las dos manos acá y llega a saltar el molinete. Ficción para mí. Ale Pero Salinas bueno, se fractura todo. ¿Hacer eso? No, yo no tengo chance. Llamen al SAME. Iba a hacerle la muestra, lo pensé, digo, hago la muestra en vivo, la hago y... No te animás, está Pero bien. bueno, está lo bien. importante es... No, vamos a la información porque acá sí, claro. me caigo. Escuchame. No, lo importante, Marian, lo importante es que hacer eso es un delito y tiene una multa de aproximadamente 1.300 pesos. Obviamente que nadie la paga, obviamente que a nadie se la cobra. No importa que haya cámaras, mirá, allá está el comando de trenes, seguro, fíjate que están las cámaras, monitoreo y demás. Y una de las cosas que también deberían controlar, además de los robos, que hay muchos en los trenes, obviamente toda esta gente que salta los molinetes sin importar. Nosotros si nos quedamos así pasando, o sea, atrás nuestro están saltando ahora los molinetes, por ahí para donde enfoca la cámara tratan de no saltarlo, pero es algo habitual. Se hizo una movida en redes sociales de un grupo que también está a favor de esto porque dicen que no pueden pagar tanto el transporte para viajar, por eso deciden hacer este molinetazo, ¿no? Ajá. Es como el reclamo al pago del boleto. Y otros que lo hacen simplemente porque lo hacen, porque no tienen para pagar el boleto o porque ni siquiera se les cruza pagar el boleto porque es misma gente que no paga nada, pero muchos porque tampoco tienen para pagarlo y la única forma de hacerlo es eso. Ya te digo, mira, en el tiempo que estuvimos acá, Marian, muchos han pasado por abajo y por arriba. No solamente es el que salta el molinete, depende también de la contextura física, tenés que tener un estado atlético bastante importante para poder saltar el molinete de esa manera. Yo si quieren en un ratito les muestro cómo lo hacen, pero... No, está bien. Salida. A mí Si me se gustaría... quedan ahí mirando, yo en la próxima salida lo hago. A mí me gustaría que Gonzalo Prado, que maneja siempre el submundo del off, ¿no? ¿De los qué? Del off, el Sí. submundo del off. ¿de qué? ¿Del repelente? De los mosquitos. Ok, no, claro. Acotes acá, si vos crees que hay algún sector político detrás de eso que veíamos en el Pero video de apertura. Claro. A ver, con una mano, sin ser malo, los que están haciendo el molinetazo, o por lo menos los que yo reconocí, son del Polo Obrero. Ajá. Perdón, del Partido Obrero. ¿Del Partido Obrero? ¿O son K? No, son del Partido Obrero. Responden a, por lo menos, la chica que lo encabezó, que es estudiante de la Universidad de Derecho, que está en el centro de estudiantes. Acá la vemos. Esta chica milita en el Partido Obrero, en el espacio Es decir, que es una de medida Gabriel política, Solano. no es una medida social esta, No, es una medida a ver, política. no, pará. Yo creo que es ambas cuestiones. O sea, hay una realidad, hay gente que lo tiene que hacer por necesidad. Lo hemos contado acá hace 15 días, creo que te lo dije, que yo lo estaba viendo cada vez más en el San Martín, en el subte. Pero acá hay obviamente un espacio político que está queriendo arrobarse una representación de este movimiento porque en las urnas no pueden ni siquiera pasar el corte de las PASO. Bueno, ahí estamos. Alejandro, entrená, hacé el bailecito ese que haces el domingo con todos los chicos que te veo siempre. Y fíjate a ver si podés hacer ¿Lo hago? El saltito. Por favor, si vos querés hacer el saltito. Por favor. Sí. Como quieras, a ver. Que lo haga. A ver si vas a participar del molinetazo, si te animás. Es un mal ejemplo esto, ¿eh? No, pero primero pagá la sube. Es apología, me parece a mí, Alejandro. Yo no lo haría, ¿eh? No lo haría, Alejandro. No, hasta ahí, bien. No llego, no puedo, aparte. La multa de 1.300 pesos no la llevo a pagar, chicos. Gracias, Ale, completísimo. En instantes volvemos allí a la estación de Constitución. Bueno, quiero que me acompañen 21 a 37 minutos porque está con nosotros Alejandro Cacase, diputado nacional. ¿Mandato cumplido? Sí, mandato cumplido. Hoy sos secretario parlamentario de la UCR. Bienvenido. ¿Cómo te va? Buenas noches, Mariano. Muy bien. ¿Todo bien? Estar acá. Por favor, ¿vos creés, como venimos diciendo desde el arranque del programa, que hay un país hasta el viernes a las 9 de la noche y el viernes a las 9 de la noche arranca otro país? Espero que el presidente marque otro rumbo y otro futuro para la Argentina.
Yo no cuestiono todas las confrontaciones que él hace, pero me preocupa que no obtengamos resultados. Nos pasamos todo enero trabajando en el Congreso por una nueva ley, bases de reformas para el país y no salió nada. Nada. Ahora su propio nivel de confrontación pone en duda la aprobación del DNU. Y en el medio, en 2 meses de gobierno tenemos 50% de inflación. Y entonces ya veo que hay gente que le preocupa que no llega a fin de mes, que se muere de hambre, que cada vez tiene que pagar los precios más altos y que tiene confianza y esperanza en el presidente, pero quiere resultados también. Si él ha llegado para estabilizar la economía, para reformar la economía de nuestro país, al momento estamos logrando poco. ¿Qué ves al final qué ves por el agujero de la cerradura? De esa cerradura que es el ajuste. Depende de las próximas medidas que tome. Cuando él hizo el anuncio de las primeras medidas de Caputo, a mí me preocupó que fuera el clásico ajuste y devaluación. Es decir, recortar el gasto público, que lo hace licuando el gasto, porque no es que elige esto sí, esto no, sino que básicamente disminuye por inflación todo el gasto y especialmente los jubilados que han perdido 1/3 del poder de compra respecto del año pasado. Y después la devaluación, que pasó a 800 pesos el dólar, se trasladó a precios, por eso tenemos una inflación en 2 meses del 50%, y esa historia la conocemos ya en Argentina. Es devaluación, se pasa a precios, más inflación, se atrasa el tipo de cambio, hay que devaluar de nuevo. Creo que como se está atrasando el tipo de cambio ahora, va a haber que devaluar otra vez en marzo o abril. Creo que eso lo puede corregir el presidente si cumple con su promesa de campaña, que es la de dolarizar. Porque la dolarización sí es una herramienta de estabilización de la economía que permitiría pulverizar la inflación y estabilizar los precios hacia adelante. ¿Puede anunciar algo de eso el viernes? No sé si lo va a hacer tan pronto, porque él va haciendo siempre sus cálculos de lo que falta para poder dolarizar. Yo creo que falta aún más, porque hacen falta más dólares que lo que él calcula, hacen falta otras reformas legales también. Pero digo, si él no llega a la dolarización, que fue su promesa de campaña, todo el resto de lo que hace son recetas fracasadas en la Argentina. Si el ajuste de evaluación sin reforma monetaria en Argentina fracasa. Nos mete en un ciclo que vamos repetitivamente devaluando, aumentando los precios, aumentando la pobreza, y verás ya que la pobreza está aumentando sensiblemente, cada vez menos gente llega a fin de mes. Con una devaluación eso se va a acrecentar, hay que ponerle un parate total a eso, y ese parate lo propuso él mismo, que es la dolarización, pero lo tiene que llevar a cabo. Bueno, ahí nuestro programa hoy viene concatenado, porque después de Cacase vamos a tener a la gente de Fixer, que es una consultora que nos va a mostrar cómo la tolerancia en la gente se está manteniendo, cómo a pesar de todo todavía hay mucha gente que banca al presidente Milei. Esto lo vamos a ver en un ratitito nada más. Y después vamos a tener una contadora que nos va a hablar... que en eso yo veo una disociación que hay. Porque por un lado, la gente cada vez se muere de hambre más. Pero por el otro lado dicen, vamos, Milei contra la casta, contra... Ahí está. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, creo que porque tienen mucha confianza y esperanza en que dé resultados. Lo que no sé es cuánto eso va a durar. O sea, yo creo que eso que va a hablar la consultora que dijiste es tal cual lo que está pasando, y lo noto cuando hablo con gente en la calle. Pero no sé cuánto va a durar. Me parece que va a llegar un momento en que van a decir, bueno, ya me está apretando mucho el bolsillo. La gente estuvo encerrada 1 año y medio. Las actividades estuvieron a ver. Había gente acá, había gente que vendía maple de huevo en las puertas. Sí, ¿no? Pero todo tiene un acá había un pet shop a la vuelta. Había un pet shop acá a la vuelta que en vez de vender comida vendía huevos. Digo, la gente aguantó 2 años encerrado, no va a aguantar 2 meses, 3 meses. Pero todo tiene un límite. Va a llegar un momento en que van a decir, bueno, está todo el apoyo, pero queremos plata en el bolsillo y resolver la situación económica. Chicos, ¿cuánto influye del apoyo que hoy tiene Milei de que enfrente en la política no haya nadie que esté recogiendo el malestar social? Es decir, que no haya un dirigente que sea la cabeza de ese malestar. Bueno, él sabe dónde golpea. Tuvimos 2 gobiernos anteriores, o varios para atrás, que no dieron resultados. Si el propio gobierno de Juntos por el Cambio prometió resolver la inflación, no la resolvió. Llegó Fernández, dijo que le iba a terminar, terminamos con 100 y pico % de inflación. Entonces golpea sobre la falta de credibilidad de la política. Entonces yo creo que él sabe que cuando habla de la casta, del Congreso, está acusando a quienes no han dado resultados. Entonces casi que no hay defensa posible. Y no quedó nadie. Y porque uno puede decir, bueno, no, pero hemos estado trabajando, hemos presentado proyectos, ¿no? Pero la gente dice, sí, pero a mí no me resolviste la vida, ¿no? Tuviste 2 años discutiendo la ley de alquileres para que no se resolviera nada o volviéramos al mismo punto de partida.
De algún modo él dice, vengo a terminar con esto. Pero también Milei va a ser evaluado por la ciudadanía de que sea capaz de terminar con la inflación, capaz de terminar con estos mismos problemas que él cita. Entonces ahora está en juego su credibilidad. Porque es distinto estar hablando en un panel de televisión a gobernando y produciendo resultados. Ahí ya se evalúa la experiencia. Pero ahora, ¿no ve, Alejandro, que Milei está apostando a fracturar a todo lo que es el espacio opositor no kirchnerista para ubicar a la Libertad Avanza ahí? Porque digo, hoy por hoy es claro que tiene un apoyo popular que todavía se mantiene. Pero en algún momento, cuando eso mengue, la opción tradicional es bueno que no tengas opciones como para poder elegir. A lo que voy es terminar de aprovechar la atomización de Juntos por el Cambio para que la Libertad Avanza ocupe ese espacio y que del otro lado esté solamente el kirchnerismo. Sí, creo que por un lado hoy la construcción política se hace a partir de la polarización y de construir un enemigo. Él esto lo hace muy eficientemente, es buen comunicador, sabe confrontar. Dice, acá vengo yo contra la casta, que son todos unos inútiles que no han producido ningún resultado. Hasta ahí todo bien, podemos darle la razón si quiere, pero en algún momento va a tener que producir los resultados, porque de hoy lo que se espera de él es que gobierne, que dé resultados. Entonces va a llegar un momento en que la ciudadanía va a decir, sí, está bien, los otros eran unos inútiles, no hay ninguna duda, lo acordamos, pero ¿qué solución nos das vos? A ver, hoy Nacho Torres, el gobernador de Chubut, estuvo con Doman en Buenos Días América. Vamos a escuchar un fragmento y seguimos charlando. A ver, si mencionan a la provincia, vas a hacer algo, te vas a quedar igual. Mira, Fabián, yo lo que no voy a hacer nunca es callarme. Porque con miedo no se solucionan los problemas. Si dice una barbaridad, se le va a contestar como toda mi vida lo hice y como mi familia me enseñó siempre, a que uno se tiene que hacer respetar. Y en este caso no es hacerme respetar en lo personal, es hacer respetar a mi provincia. Se dijeron muchas mentiras, somos una provincia que le da muchísimo a la nación y le faltaron el respeto a los chubutenses. Hoy creo que dijeron o ayer, Chubut está lleno de guanacos, dijo Patricia. Va de la mano un poco con lo que te estoy diciendo. Una provincia chica, alejada, de cabotaje, como dijo el presidente. Y eso también me dolió, ¿no? Que nos digan, yo juego en la Premier League por estar en Copenhague de la embajada o en Nueva York abrazando a Trump y las provincias son de cabotaje. Las provincias somos la Argentina. Los 45 millones... Qué lío se armó con lo de los guanacos. ¿Qué dijo estrictamente Patricia Bullrich de los guanacos? Que Chubut era una provincia con vastos recursos naturales, pero que estaba despoblada y que había una gran cantidad de guanacos, básicamente. En una parte. Claro. ¿Cómo se vivió todo este conflicto entre Chubut y Buenos Aires, o Chubut y la Casa Rosada, no Buenos Aires, sino Chubut y la Casa Rosada, desde la óptica puntana, ¿no? Desde una gobernación que hoy está alternando al peronismo como es la de Poggi? Vos sabés que justo San Luis, nosotros no tenemos deuda con la nación, más bien la nación tiene deuda con nosotros. No tenemos problemas de caja previsional, no tenemos problemas de pago de los salarios. Ahora el gobernador dejó muchísima deuda, pero no hay préstamos que tenga tomados la provincia. Entonces, todas las negociaciones que buscan hacer las provincias con la nación para obtener recursos, nosotros en general ¿Y cómo hace una provincia chica? Que hoy tienen 400.000 habitantes, 500.000 habitantes. En administrado bien, no ha tenido déficit, ha sostenido el equilibrio presupuestario por años. En el último par de años no lo tuvo, pero se consumió las reservas y el fondo anticrisis que tenía. Entonces yo veo que por ahí las provincias están muy dependientes de la nación porque le deben. Entonces a partir de estos fondos le deben. En general siempre los presidentes patean las deudas, no las cobran, las refinancian y ahora se encontraron con un presidente que dice, la cobro y descuento de la coparticipación. ¿Cómo hizo San Luis? Porque San Luis es una provincia chica. A ver, no tiene, ayúdame, pero tiene turismo, actividad vitivinícola, algo de agropecuario, pero muy poco, porque hay los campos... Sí, históricamente tuvo un gasto en personal menor al del resto de las provincias. Tiene buenos recursos de coparticipación, sí es cierto, tuvo la promoción industrial también, pero buscó construir... En una provincia que atravesó problemas muy serios. En estos últimos 6 años los chicos tuvieron solamente un año de clase. Hay chicos que están en 4º grado que no saben leer y escribir. Mi sensación, para ejemplificártelo de manera sencilla,
después del desastre y de la bomba financiera que dejó el gobierno anterior, nosotros pudimos en muy poco tiempo tener superávit primario, conseguir una ley de profesionalidad docente y lograr algo histórico en Chubut, que es que empiecen las clases con normalidad después de 10 años. La sensación fue correr una maratón, estar en el kilómetro 40 y que un aliado te meta un tackle con algo que no, es indiscutible. Las clases tenían que empezar en Chubut. Logramos una ingeniería financiera para cumplir ese objetivo tan importante y me levanto un día y me desayuno, me llama el ministro de Economía y me dice, Nacho, no, sentate, nos acaban de debitar de manera compulsiva y legal 9.000 millones de pesos, el equivalente a 2 escuelas, de las cuales Chubut hicimos lo imposible para terminar 4. O sea, eso fue el detonante de decir, flaco, hasta acá. Bueno, ahí estamos. Sí. En San Luis, ¿cómo está el tema de la educación? Diría lo siguiente. Primero me consta del esfuerzo que Nacho Torres y también Gustavo Mena, que es el vicegobernador, llevan adelante para una provincia que tomaron endeudada, con problemas, poder, con la determinación que él tiene, sacarla adelante. Ahora, en el tema educativo debemos decir 2 cosas. Primero, la educación es de las provincias. Es decir, si nosotros tenemos un sistema federal, hay que reconocer que esa es una competencia provincial y por ende, en principio, la deben financiar las provincias. Por eso, por ahí la expectativa de que siempre continúe habiendo recursos nacionales para el transporte, para la educación, que son competencias propiamente provinciales, me parece que es algo que se tiene que poner en discusión y no solo esperarlo. Sí debemos tener en cuenta que en la educación nosotros tenemos provincias pobres que invierten poco por alumno, provincias ricas que invierten mucho por alumno y termina habiendo con eso una disparidad enorme en el nivel de inversión, en la calidad educativa entre los 24 distritos. Eso sí creo que hay que resolverlo, pero eso hay que resolverlo discutiendo entre las provincias y la nación cómo equiparar ese financiamiento, que como digo no puede ser solo prorrogar los fondos, como por ejemplo el FONID que estuvo en el 98 y simplemente que continúe, sino haciendo una evaluación clara de cuáles son las provincias que necesitan, las que tienen mayor nivel de pobreza, de necesidades básicas insatisfechas, que por ahí no son las del sur tampoco, debo decir, sino por ahí son más las del norte, hay que evaluarlo eso, pero buscar qué provincias son las que tienen mayores niveles de pobreza y menor nivel de inversión para alumnos y a esas asistir. Estás todos los días en el Congreso, sí, en la Cámara de Diputados. El viernes va Milei. ¿Qué ánimo ves entre los legisladores para el discurso de Milei? Y si va a haber muchos, una pregunta es, bueno, ¿muchos se van a ausentar? ¿Ves que va a haber falta de diputados? No, yo creo que la gran mayoría va a estar presente. Hubo ese cambio de horario que creo que fue para estar en el prime time de la televisión, que es raro para el Congreso, pero todos van a estar ahí. Hay un poco de expectativa de que, como decía, se cambie el rumbo en términos de la negociación legislativa. Realmente los 144 que votaron la ley bases de distintos bloques y sobre todo radicales del PRO, de Hacemos Coalición Federal y los propios de La Libertad Avanza, lo hicieron con un ánimo de que se produjeran reformas en el país. Y se terminaron frustrando, nos terminamos frustrando, pues se trabajó 40 días y quedó en nada, no hubo ley, no hubo nada, por la decisión del presidente de retirarlo. Por eso digo, yo no le temo a la confrontación, que venga, diga una cosa, me parece que por ahí se excede, pero más me preocupa que como resultado de eso no tengamos ningún cambio. Entonces por eso decía, la comunicación de él bien, es exitoso en eso, no hay dudas, pero ahora tiene otra responsabilidad que es lograr reformas en el país. Y hasta ahora no estamos logrando ninguna por esa misma actitud. Entonces hay una expectativa de que eso cambie para poder producir las reformas. Pero te lo llevo a otro punto. ¿Hubo alguna conversación entre los miembros de la bancada de la UCR y Martín Menem para acordar pautas de convivencia durante el discurso del presidente? Porque sí me consta que hubo con otros bloques. Bueno, primero es obligación de todos los legisladores asistir y escuchar el discurso del presidente. El discurso del presidente tiene un propósito por la Constitución, que es primero informar del estado de la administración. Él dio un discurso muy general en diciembre sobre la inflación, con esos datos que dio, pero ahora creo que ha tenido tiempo para decir qué es lo que le han dejado efectivamente y en qué estado está el país, digo, el gobierno federal. Y después tiene que presentar la agenda legislativa. Venimos de una ley fracasada,
algo se ha conversado de que temas de la ley ómnibus que había acuerdo se vuelvan a presentar, por ahí no como ómnibus para que choque, sino como varios proyectos sí, que permitan ir a comisión, discutirlos y demás. Entonces, hay expectativa de escuchar esa agenda legislativa del presidente. Espero que no se desvíe en cuestiones insustanciales, es decir, si empieza a atacar, ¿verdad? Sería una pérdida de tiempo, cuando en realidad lo que él tiene que ir es a presentar la agenda legislativa y los legisladores escuchar eso para trabajar de inmediato. Vos sabés que hay una información de esta noche que habla de que los fondos fiduciarios van a pasar a la órbita de Caputo. ¿No? Atenti con esto. Va a salir por decreto eso. Sí. Los fondos fiduciarios que no se van a eliminar. Claro, lo había anunciado en su momento el vocero presidencial cuando fue esta cuestión, que se iba también a rever cómo era la administración de los fondos fiduciarios que están comprendidos por ley, que tienen obviamente una ley en el Congreso Nacional. Que para derogarlo hay que aprobar una ley. Exactamente. Claro. Lo que sí puede llegar a suceder es que también el gobierno tome de una idea, de un proyecto de la coalición cívica, nombrar administradores puntuales de esos fondos que son, que pueden ser, digamos, denunciados después si hacen un mal uso de esos fondos, digamos. De esos fondos. Bueno, veremos. Alejandro Cacase, gracias. Veremos qué pasa el viernes, ¿no? Si tenemos más ajuste, si hay otro país, si hay algún anuncio. Pero digo, en ese sentido estamos tratando de desentramar esto. Esperemos que sirva para construir futuro para nuestro país. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, hay actividades que se han enfriado en la República Argentina, que el gobierno lo sabe, quizás es parte también del plan, ¿no? Enfriar para que la inflación baje en los próximos meses y llevarla a un dígito que realmente le traiga previsibilidad a la gente. Pero uno de los rubros que más descendió es la compra de medicamentos. Observen. Notable caída en la venta de medicamentos. Según datos del sector farmacéutico, se dejaron de vender 18 millones de unidades solo en lo que va del 2024. En realidad se ven todos afectados. A ver, todo lo que sea venta libre, tenés la opción en general de elegir un medicamento con el mismo activo, la misma forma farmacéutica, pero de lo que se llama, por ahí mal llamado, línea genérica. Ahí tenés unas diferencias de precio muy importantes con la marca comercial líder. En cuanto a los tratamientos crónicos, nosotros, por lo menos acá en general, hay mucho paciente de PAMI y los pacientes de PAMI prácticamente no abonan nada o abonan muy poco porque tienen una cobertura muy grande. Entonces, en ese caso, más o menos se está conservando la venta, no así en lo que tienen que pagar. Ahí ya empieza a bajar y ahí empieza lo que nosotros siempre pedimos, que pregunten al farmacéutico para sustituir la marca. O sea, el mismo medicamento de distinta marca comercial tenés unas diferencias de precios, te diría que en algunos casos hasta un 400%. ¿Qué pasa a la hora de tener que abonar el medicamento? Mira, lo que viene con cobertura de obra social o prepaga, por ahí no se nota tanto. Cuando tenés que comprar algo en forma particular, ahí la verdad es que se notó muchísimo la caída, por eso te decía, es donde más se nota la caída, y ahí es donde está el farmacéutico para poder asesorar y cambiarle la marca comercial para que no suspenda un tratamiento. De hecho, nos ha sucedido que por ahí hay gente que te dice, bueno, dejé de tomar tal medicamento, sobre todo, por ejemplo, nos pasó con un antihipertensivo, la persona obviamente tuvo un pico de presión y la verdad que antes de llegar a eso, se le puede sustituir por el mismo activo, como te explicaba antes, de otro laboratorio con una diferencia importante en el precio. Y a la hora de pagar, ¿qué método utilizan de pago? Mira, habitualmente pagan con débito o pagan con transferencia bancaria, pagan también con efectivo. Caso testigo de una droga que se utiliza mucho, que es el ibuprofeno. Exacto. Diferencia de precio entre un laboratorio tradicional y un genérico, por ejemplo. La diferencia de precio, por ejemplo, en un ibuprofeno es muy grande. Otro medicamento que es muy utilizado es un protector gástrico, que la droga es omeprazol. Ahí prácticamente llegás a tener de marca comercial a marca comercial un 200%, pero si compras un blister con respecto a la marca comercial líder, puedes tener un 500% de diferencia. A ver, hablando en pesos,
¿Cuál sería la diferencia? Y, por ejemplo, una caja de un omeprazol marca Líder de 20 miligramos por 30 cápsulas puede llegar a costar 20.000 pesos. De otro laboratorio de origen nacional te puede llegar a salir 10.000 pesos. Estoy hablando de precio público sin ningún tipo de descuento. Y luego tenés un blister que te puede llegar a salir 1.000 pesos. O sea, la diferencia es impresionante. Por ejemplo, de diabetes tenés distinta cantidad de miligramos, mucha variedad, tenés acción prolongada. O sea, es muy difícil darte un precio en particular porque la variedad es enorme. Pero tenés mucha diferencia. Y para la diabetes ocurre también esto. Hay gente que lo lleva por tiritas porque no tiene cobertura de obra social. Lleva el blister y entonces ahí vuelve la diferencia que yo te nombré al principio. Cuando vos comprás algo blisteado, en general el precio es muchísimo más barato porque se están ahorrando el packaging, pero, por ejemplo, no tenés un prospecto. Entonces es importante que lo compren en la farmacia como para que el farmacéutico le diga, bueno, lo tiene que tomar de tal manera, la conservación es tal, bueno, todos los datos importantes para el paciente. Es una situación incómoda, es una situación dramática, ¿no? Que se tenga que dirimir en si me trato la enfermedad crónica o no me la trato. Y uno se pregunta si el Estado debía retirarse de todo esto, ¿no? Lo he planteado desde el arranque del ciclo allá por diciembre, ¿no? Y lo vuelvo a reafirmar. Y esto no es una crítica hacia el gobierno, sino una observación de que hay determinados lugares donde a lo mejor el Estado tiene que estar, ¿no? Para evitar esto, para evitar que alguien que tiene una enfermedad crónica, diabetes, no deje de comprar el medicamento. Digo, hay que allanarle el camino para que lo pueda comprar. Demanda inelástica se llama eso. Bueno, demanda inelástica. Pese a eso, que ustedes no lo crean, la gente tiene tolerancia en este modelo o en este momento del país. Todavía siguen tolerando porque ven que puede haber una mejora. Y esto lo reflejan las encuestas. Puntualmente una encuesta de Fixer, que es una consultora, y está Sebastián López Pereira, que es director de marketing y estadística en Fixer. ¿Cómo te va? Bienvenido, buenas noches, Sebastián. gracias, buenas noches a todos. ¿Todo bien? Todo bueno, bien. mira, me voy a parar. Voy a mostrarte este gráfico, que es de la encuesta de ustedes. ¿Considerás que el mes que viene la inflación va a ser más alta, igual o más baja que la inflación de este mes? ¿Y qué encontraron por sorpresa ustedes, Sebastián? Que por primera vez prácticamente en 4 años, un número redondo, cae la cantidad de gente que dice que la inflación va a ser más alta. Es la primera vez que registramos la expectativa de que la inflación el mes que viene va a bajar. O sea, en los últimos años alrededor del 60-65% de los encuestados decían que la inflación iba a ser más alta. Claro, ahora no, ahora son menos los argentinos que... 45%, pero con un dato interesante para observar. Si a la muestra que hicimos la dividimos en dos y la dividimos entre aquellos que votaron a La Libertad Avanza en el balotaje y aquellos que votaron a Massa, entre los que votaron a Massa prácticamente ninguno dice que la inflación va a bajar y de hecho casi el 80% dice que la inflación va a ser más alta, pero si nos paramos entre los que votaron a La Libertad Avanza en el balotaje, solo el 18% dice que el mes que viene va a ser más alta y el 52%, 53% dice que va a ser más baja. O sea, hay una grieta que también se manifiesta frente a la expectativa de que va a suceder con la inflación. Hay una nueva grieta y tenés un núcleo duro de gente que no tiene expectativa en este tipo de modelo, ¿no? Exacto. Con su ideología y está demás. dividida absolutamente en dos la población respecto de este tema y de muchos más, ¿no? Vamos a otro gráfico, a ver de esta encuesta interesante que tiene Fixer y que hoy estamos presentando aquí en Equipo de Noticias. ¿Considerás que el mes que viene la inflación va a ser más alta, igual o más baja que la inflación de este mes? Y acá lo tenés segmentado por varón-mujer, ¿no? Sí, Fíjate, hay una segmentación acá. Exacto. En las segmentaciones de sexo y edad no encontramos grandes diferencias, donde sí se marca mucho la diferencia, o por lo menos hay una tendencia, es por nivel educativo. Fíjate que es el gráfico que está a la izquierda abajo. Ahí el 36%, perdón, de los que tienen nivel educativo más bajo creen que la inflación va a bajar. Esto tiene que ver con una conformación también de lo que veníamos viendo de la evolución del voto a Milei. Hay mucho voto que no es solo joven, sino también de niveles educativos y muchas veces
niveles socioeconómicos más bajos. Eso es inédito, digo, que te pase eso. Bueno, también en esos estratos sociales estuvo también mucho votante de Milei. Es que ahí estuvo... Y el peronismo lo tornó como inexplicable a esto. Nosotros veníamos estudiando el fenómeno Milei hace mucho tiempo, nos llamaba la atención y, por ejemplo, antes de que fueran incluso las elecciones PASO, un municipio del Gran Buenos Aires, que es Presidente Perón, es como un pequeño La Matanza al sur del Gran Buenos Aires. El primer dato que para nosotros fue muy llamativo, que en Presidente Perón, a la altura, te diría, del mes de marzo del año pasado, nos llamaba la atención que los segmentos socioeconómicos más bajos eran los que tenían más probabilidad de votar a Javier Milei. Ajá. Mirá vos, y bueno, yo siempre lo he contado acá, un dirigente peronista de fuste siempre me decía, la gente se cansó del asistencialismo bobo. Sí. Se cansó del asistencialismo y quiere otra cosa, y estaban detectando en ese momento que la gente que no tenía nada iba a votar por un cambio, iba a romper con todo y votó a Milei. Sí, se sumó a eso, o sea, diría, agregado a lo que vos describiste muy bien recién, se sumó un fenómeno que tenía que ver también con lo que descubrimos como el emprendedurismo social. Hay gente que se puso a hacer milanesas en la casa, pizza, pintar las uñas. Sí. Bueno, todo ese público, todo ese perfil, entendió que el discurso de Milei era un discurso que lo interpelaba de manera muy, muy específica. Bien, hay esperanza, por lo menos en esta encuesta que estamos presentando, hay una alta porción de la sociedad que todavía tiene tolerancia a este ajuste que estamos viviendo desde el 10 de diciembre, con transporte más caro, con la nafta que se fue más cara por el dólar, con precios en la canasta, en las góndolas, que realmente torna algunos alimentos incomprables. Sin embargo, la gente piensa que la inflación va a descender en los próximos meses. A ver, ¿tenés otro gráfico? Acá tenemos, ¿no? También. ¿Considerás que tu situación económica dentro de 2 años será mejor, igual o peor que tu situación actual? ¿Y acá con qué nos encontramos, Sebastián? Bueno, acá de nuevo se manifiesta la grieta. Hay un dato que mira el gráfico no va a entender por qué de golpe sube la línea roja. Y eso tiene que ver con algo que pasa muy regularmente en escenarios competitivos donde antes de las elecciones, sobre todo cuando hay 2 o 3 candidatos importantes, los que lo van a votar creen que van a ganar. Por lo tanto, hay expectativas positivas. Una vez que la elección se da y hay uno que ganó y otro que perdió, casi todos, sobre todo en una sociedad tan agrietada, casi todos los que creían, en este caso, que iba a ganar Sergio Massa, pasaron de un optimismo importante a un pesimismo absoluto. Y por el contrario, aquellos que creían que iba a ganar Javier Milei sostuvieron su optimismo. O sea que ese salto que estamos viendo acá, como la línea roja crece rápidamente en diciembre, no tiene que ver con una percepción general de la sociedad de vamos a estar peor, sino más bien con una desilusión a no ganó mi candidato. Porque con el triunfo de tu candidato pensabas que ibas a estar mejor. Claro. Es algo que, si miran la serie esa, que está un poquito para atrás, en el 2019 pasó lo mismo, y uno si mira datos históricos de cualquier encuesta en escenarios electorales competitivos, esto quiere decir que hasta el día casi de las elecciones no se sabe quién va a ganar. No, si ya hay un candidato ganador un año antes, esto no sucede. Siguiendo un poquitito lo que vos planteabas recién y tiene que ver con estas expectativas, hay un análisis que hicimos, que no está el gráfico porque es más complicado de graficar. Si agarramos solo a los que votaron a Milei en el balotaje, el 68% de esos votantes dice que la inflación va a empezar a bajar. Le da un plazo a Milei para que comience a bajar la inflación de más de 6 meses. Epa, a ver, vamos a repetir este dato que nos da aquí Sebastián, que es el titular de marketing de Fixer. Sebastián, ¿vos decís que la gente puede llegar a tener una tolerancia de 6 meses? Más de 6 meses. Más de 6 meses, eso es mucho. Muchísimo. Obviamente que a medida que, si sucede esto de que el bolsillo se vaya vaciando, capaz que esta expectativa o este plazo se va acortando, pero lo que hay algo que nosotros observamos tanto en encuestas como en estudios cualitativos, que hay una demanda que la sociedad, una respuesta que la sociedad le pide a Javier Milei, que es que la inflación baje. Entre aquellos que los votaron, este fue el crédito que le dieron a Javier Milei a cambio de que baje la inflación. Y este crédito tiene un plazo que para nosotros es largo, porque cuando decimos 6 meses es que hay algunos que hasta dicen que le dan un plazo de 12 meses. O sea, un año. El 68% de las personas que lo votaron aceptan que la inflación no baje de acá a 6 meses. Es un montón de tiempo como plazo, pero al mismo tiempo es poco para un plan económico.
Y bueno, a Menem le costó 1 año y medio y más. Bien. ¿No? La gente ahí no pide, yo no soy economista, la gente no pide que la inflación sea cero, lo que está diciendo es que haya señales de que la inflación baje. Que haya una expectativa de que se está empezando a ver resultados, que fue lo que no pasó en los últimos años, que siempre el horizonte era peor, que Exacto. vea un horizonte un poco mejor. Exacto. Esta es la principal, si uno hace en la encuesta, la principal preocupación de la opinión pública es la inflación, y acá no hay grieta. Peronistas, radicales, Libertad Avanza, lo que sea, o PRO. Lo que hay es una lectura distinta. Muchos que votaron a Massa dicen, con este señor la inflación no va a bajar. Por el contrario, quienes votaron a Milei dicen, con este señor la inflación va a bajar. Y además, si tarda más de 6 meses, igual lo banco, el 68%. ¿Sin importar el costo? El costo para la sociedad, vos fíjate que las expectativas crecen, la sociedad asume que el peor costo ya lo está pasando en este momento y en estos últimos meses. Pero ¿por qué entonces la imagen negativa del presidente es más alta en lo que estamos viendo acá que la positiva? No, lo que pasa es que la sociedad... ¿Tiene que ver con el mismo fenómeno que decía usted, que el votante que no ganó, digamos? No, y hay un votante intermedio que tenía expectativas. Fíjense que la caída, o sea, la suba de la imagen negativa se da justo digamos, a la semana de que asume. Hay un conjunto de habitantes que no lo habían votado a Milei, pero que tenían expectativas positivas. Ante los anuncios de Milei se desencantó. Pero el dato importante es que, o por lo menos que se le tiene que prestar mucha atención, es que la imagen positiva tiene una leve caída la semana siguiente a la que Milei asume, pero la preocupación, nosotros decíamos, ojo que entre enero y febrero, donde las medidas empezaron a ser más efectivas, nosotros pensábamos que la imagen iba a caer más, la positiva, y de hecho no cayó. ¿Y vos pensás que la imagen de Milei es por el humor económico o tiene que ver por sus reacciones, tiene que ver por su desfachatez, por el tema de las redes? Se pelea con uno, se pelea con otro, trata de traidor a los diputados, dice que Nacho Torres le dice Nachito, el tema que tuvo con ese posteo con una cara de un Nachito Down, realmente terrible. Lali Espósito lo del Lali Espósito. ¿Por qué baja la imagen de Milei? ¿Económica o no? No sé, a ver, yo lo que nosotros tenemos estudiado, y esto lo estudiamos a lo largo de toda la campaña, nosotros detectamos ya hace más de un año antes de las elecciones PASO, o sea, ya casi más de un año y medio, que hay un fenómeno que nosotros lo llamábamos RAP. ¿RAP qué quería decir? Que el votante en general, esto no importaba a quién iba a votar, buscaba 3 atributos en los candidatos. Uno era, la R de RAP era renovación. Era algo nuevo. Milei lo cumplía mejor que nadie. Y lo cumple. Y lo cumple. El segundo, autenticidad. También lo cumple. Y autenticidad hoy, en la sociedad en la que vivimos, en este mundo de las redes, hay muchos autores a nivel global que lo están estudiando, habla de que justamente ser políticamente incorrecto es ser auténtico. Entonces, la R de renovación, la A de autenticidad y la P tenía que ver con el propósito. Y Milei tenía un propósito claro, combatir la inflación. Y para eso decía, voy a combatir a la casta. Milei fue el que mejor resumió eso. Y por lo tanto, todos los estándares que tenemos, los que analizamos la opinión pública, yo no soy un analista político, soy un analista de la opinión pública, parecían que empezaban a crujir. Y las redes sociales, y hay mucha evidencia académica que justifica esto, son el camino o el medio ideal donde estos 3 atributos, sobre todo la autenticidad y el propósito, se pueden expresar de manera muy simple. Entonces, cuando Milei parece algo incorrecto, desde los códigos de las redes sociales y desde los códigos que la opinión pública demanda, que es esta autenticidad, no sucede lo mismo y pasó con casos muy paradigmáticos frente a cosas que parecían escandalosas, desde la lógica tradicional, terminaron siendo positivas, o el caso del debate, donde parecía que Milei había perdido y fue el tipo más auténtico de todos en el debate, y lo ganó. Todavía creo que analizamos a Milei, desde los medios y desde la política, con la mirada de la vieja política, que me parece que también lo que perdió en esta elección, además de la política tradicional en términos electorales, es la mirada de la sociedad frente a la política, ¿no? Todavía no terminamos de decodificar a Milei porque es algo nuevo desde la forma de gobernar. Sí, Milei coincide, ha interpretado, yo digo, es un gran intérprete de las demandas sociales, sin duda. Ha leído muy bien las demandas de la sociedad, en un contexto en el cual además la pandemia me parece que jugó un rol relevante porque muchos individuos
y no es menor esto que voy a decir, muchos individuos descubrieron que el emprendedurismo social les podía mejorar la calidad de vida. Y en el emprendedurismo social durante la pandemia el Estado no ocupó ningún lugar. Era la gente que cobraba un plan social tal vez, pero se puso a hacer empanadas y se dio cuenta que podía triplicar los ingresos en una actividad productiva y el Estado lo único que le ponía era barreras. En ningún momento el Estado lo ayudó. Entonces, Milei interpretó muy bien eso y creo que él lo ha sabido, lo sigue sosteniendo. ¿Y por qué apela, por qué pensás que apela a una confrontación donde de alguna u otra manera cambia la manera de hacer política? Porque realmente la confrontación es muy fuerte contra gobernadores, contra legisladores. Si bien Cristina Fernández fue bastante agresiva también ella en su manera de manejarse en tiempos en que gobernaba, pero Milei, digo, redobla la apuesta todos los días, que el like, que esto, que el posteo, digo, no frena nunca, no frena, la motosierra no frena. A ver, yo no puedo pensar por Milei, no lo conozco a Milei, lo que digo es, él ha entendido la lógica de las nuevas formas de comunicación, donde la confrontación es inherente a la política. Sí, Toda claro. la política es inherente. Pero lo después que te sentás a negociar. Por eso, bueno, no sé, todavía recién arrancado, no sé si va a negociar o no lo conozco. Lo que digo es, desde el plano de la opinión pública, a ver, hay un fenómeno muy extraño que les pasa también muchas veces a los periodistas. Hace 40 años atrás un periodista se buscaba que fuera respetuoso y que era muy difícil que pusiera en una situación incómoda al entrevistado. Hoy mucha gente demanda que el periodista ponga en el ángulo al entrevistado. Y lo Acá no le va a pasar. Pero viste Acá que no le va a pasar. hay gente que siente que eso... No somos todos lo mismo. No, que lo dome, digamos. Hay gente que alienta este formato. No somos todos lo mismo. Pero hay mucha gente que alienta ese formato y ese formato Milei lo lleva a la política. Entonces él lo que hace es todo el tiempo, no solo confronta, sino que acorrala. Y utiliza de manera muy hábil, de manera directa o a través de gente de sus seguidores, las redes sociales. Entonces, en las redes sociales el lenguaje es corto, directo y resalta todo el tiempo esta idea de ser auténtico. No tener corrección política es sinónimo en este mundo de las redes de autenticidad. Pero, Sebastián, esto que usted está mencionando es una moda que va a quedar básicamente en lo que fue una elección muy particular por todo lo que venimos contando. La pandemia, la cuarentena, el vacunatorio VIP, la fiesta de Olivo, o sea, un caldo de ebullición. Gente que descubre una nueva realidad, o mejor dicho, que descubre algo que antes no conocía, como usted bien decía, esto de tenés el plan social, pero tenés un emprendimiento, o va a ser algo que se va a mantener y va a reconfigurar la forma en la que se comporta la opinión pública. Es difícil predecir el futuro. Sí, lo que está sucediendo a nivel global, por lo menos en Occidente, es que las redes sociales han irrumpido en una forma tal que han cambiado los parámetros de la comunicación empresarial, de la comunicación periodística, de la comunicación política. Ahí no hay una moda. Sí, lo que creo que hay, como describís vos muy bien, eran un contexto de variables que probablemente fueron catalizadoras del triunfo de Javier Milei, pero estas nuevas formas de comunicación parecería que llegaron por lo menos para quedarse por un tiempo, no sé, dentro de 100 años qué sucederá, pero hoy la manera de comunicarse... 2, 3 campañas, digamos, o sea, no mirando a 20 años, sino así. Hoy las redes sociales, en el formato de las redes de hoy, que no tiene nada que ver con las redes en la campaña de Obama o la campaña de Mauricio Macri, no tiene nada que ver. Hoy las redes son dinámicas y las redes lo que buscan es este lenguaje de confrontación directa, la autenticidad llevada al extremo. Sí, y también pienso que va a ser complicado para los bloques opositores, o bien hasta los aliados, ubicarse, ¿no?, en esta situación, en virtud de que hay que ver cuál es el resultado. Porque si vos tenés, como lo muestra la encuesta de ustedes, que tenés un alto porcentaje de la gente que todavía es tolerante con el gobierno de Milei, va a ser muy difícil ubicarse en la otra vereda cuando el votante todavía dice, no, pará, dejá a ver qué hace. Esperá a ver cómo resulta este sacrificio, ¿no? Me parece que es complicado. De hecho, hemos traído dirigentes radicales acá, dirigentes que en algún momento estaban fuertemente en Juntos por el Cambio, y la verdad es que están como descolocados todavía en el discurso. No saben si oponerse por oponerse o
o ser traidores o no ser traidores, Sí. llevándolo al lenguaje de Milei. Digo, están todavía en la disyuntiva, ¿no? No, y muchos que uno, digamos, analiza y observa no estoy en contra de los objetivos, pero sí de la forma. O sea, claro. O al revés. O al revés, estoy a favor de los objetivos, pero me molestan las formas. Por eso, hay mucha discusión. Lo que está claro es que Milei ha construido una palabra que a mí no me gusta usar, pero en este caso me parece que nos va a ayudar a entender. Ha construido una narrativa que es difícil de enfrentar. Claro, porque relato. Él tiene un relato al cual, digamos, es muy difícil de enfrentar, porque cuando él dice, no me dejan hacer tal cosa por esto, y esto para la opinión pública es casi de sentido común, dice, tiene razón Milei. Claro. Bueno, muy interesante, Sebastián. Gracias por tu gracias presencia. a ustedes por la invitación, por Y favor. bueno, cuando tengan así algún otro dato, seguramente volveremos a hablar. Agradecido, muchas gracias. Gracias, Sebastián Gracias a López todos. Pereira, director de marketing de Fixer. Bueno, a ver, estamos todos muy ansiosos por el viernes, ¿o no? Sí. Tenemos un desborde de ansiedad. Digo, ¿cómo estarán los diputados y senadores con respecto al viernes, no? Yo creo que están más calmos, o sea, están expectantes, pero creo que por cómo se movió hoy el presidente en una cuestión muy puntual, que fue una supuesta filtración de una frase de él en la reunión con el bloque, quedó claro que no hay intención de escalar el conflicto, por lo menos de acá hasta el viernes, y eso fue una garantía para que todo sea más cómodo. Contame de una parte de la agenda que hoy fue muy relevante, atención con esto, que fue el almuerzo con Cristian Ritondo. Sí. Contame qué pasó ahí. Te voy a hacer la película completa. Antes del almuerzo, Milei se reunió con sus diputados nacionales, con el bloque La Libertad Avanza, para tener un encuentro y empezar a ver qué temas iba a tratar este año en el Congreso y cómo iba a ser la lógica de la Casa Rosada en las próximas semanas. Inmediatamente después de eso, tuvo el almuerzo con Cristian Ritondo, a quien llamó el presidente ayer por la noche. ¿Por qué? No está bien la relación entre Macri y Milei. Porque Macri, como contamos acá, dio por terminada las conversaciones para un acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza para configurar un interbloque, una fusión y demás. Entonces se quería dar un gesto desde la Casa Rosada más institucional hacia los diputados del PRO. Lo convocaron a Ritondo, Ritondo fue, almorzó, se sacó la selfie como le gusta al jefe de Estado, tuvo palabras de elogios a lo que viene siendo la gestión de Javier Milei, le remarcó que no iba a haber una fusión de la Libertad Avanza, no con el PRO, no hablaron de la carta de Bullrich, y el presidente del bloque del PRO le dijo que su partido va a apoyar todas las medidas o casi todas las medidas que envíe la Casa Rosada. Después de eso hubo otra reunión más del presidente, con quién? otra diputada. ¿Con quién? Marcela Pagano. Mira vos. Porque se está preparando la forma en la que van a acordar cómo va a seguir Pagano dentro del bloque, porque estuvo tuvo muchas diferencias por el reparto de comisiones y cómo se sintió excluida de la cuestión más puntual. Bueno, volvemos a una información que nos daba Martín Angulo recién sobre Lázaro Báez, y lo quiero linkear con la causa vialidad, ¿no? Cristina Kirchner pidió recusar al juez. Hoy la defensa de Cristina Kirchner pidió que uno de los jueces de la Cámara de Casación, que tiene que resolver respecto de su condena, y el fiscal, que este lunes pidió que la condena sea de 12 años de prisión, la defensa de Cristina Kirchner pidió que se aparten del caso, los recusó. Lo que la defensa de la expresidenta planteó está vinculado con la asociación ilícita. Por un lado dijo que el fiscal Mario Villar había tenido un criterio para analizar la asociación ilícita en esta causa y otro criterio para analizarla en la causa de los Sauces y Otesur. Y respecto del juez Diego Barrotavenia, dijo que ya había opinado respecto a las asociaciones ilícitas por las que está acusada Cristina Kirchner. Este planteo lo hizo hoy al mediodía. Y con esto dijo que la audiencia de mañana, que se tiene que hacer en los tribunales de Comodoro Pi para seguir analizando la condena, y las audiencias que van a hacerse la semana que viene se suspendan hasta que esto se resuelva. Bueno, hoy a la tarde la Cámara de Casación rechazó el planteo, le dijo no a Cristina Kirchner de la recusación del fiscal, de la recusación del juez y de la suspensión de la audiencia, y con esto la audiencia prevista para mañana a las 10 de la mañana se va a hacer en Comodoro Pi con el juez, con el fiscal. Hay que ver si mañana la defensa de Cristina Kirchner plantea de manera oral algo o si
apela esta decisión. La semana que viene va a ser el turno de Cristina Kirchner en Comodoro Pi de la defensa. Hay que ver si va ella. Hay que ver si va. Si lo pide, si se lo aceptan y si eventualmente quiere hablar. Y sobre Lázaro Báez reiteramos entonces que no le permiten la excarcelación o el traslado al sur. Sigue preso. Sigue preso Lázaro Báez. El 5 de abril va a cumplir 8 años detenido. ¿8 años está en la Gallola? 8 años que está preso. Ahora en prisión domiciliaria. Ahora en prisión domiciliaria, Claro. gran parte en la cárcel de Seiza, desde Sí. hace unos años en prisión domiciliaria, y su defensa lo que planteaba era que con la cantidad de años que ya lleva preso, que además es en prisión preventiva, Lázaro no tiene ninguna de las dos condenas firmes, y la ley establece que una persona puede estar en prisión preventiva hasta 3 años. Sin embargo, los jueces dicen, bueno, acá hay una serie de cuestiones vinculadas a la posibilidad de que se fugue, vinculada a la posibilidad de que de lo que se le está acusando que lavó dinero y que robó de las obras públicas se pueda recuperar cuando la condena quede firme para que sea decomisado por el Estado. A pesar de esos 3 años que dice la ley, consideramos que Lázaro Báez tiene que seguir en prisión. Ese, entre otros argumentos, hizo que hoy el Tribunal Oral Federal 4 de Comodoro Pi rechace por mayoría el planteo de excarcelación que pidió la defensa de Báez y que siga detenido. Detenido en prisión domiciliaria en una vivienda en la provincia de Buenos Aires. Qué dormida que están las causas Otesur y los Sauces, ¿no? Está dormido, que es Casación la que tiene que decidir el sobreseimiento, ¿no? No, Casación ya resolvió. Casación ya dijo, se tiene que hacer el juicio. El juicio. La defensa que ¿Y la elevación a juicio para cuándo? No, ya está hecho. No. A ver. ¿Y cuándo es? Bueno, ¿cuál es la? A ver, la causa había llegado a juicio oral. Sí. El tribunal oral dijo todo sobreseído. Ajá. Eso se apeló. Casación dijo no, todo sobreseído no. El juicio se tiene que hacer. La defensa de Cristina Kirchner apeló. Ahora está en la Corte Suprema. La que quedó sobreseída es Florencia. Eso está Esa listo. quedó. Está perfecto. Eso no había sido el tribunal, la sala, perdón, que integraba la jueza Figueroa. No votó Figueroa. No votó claro, Figueroa. porque era Claro. esa sala que estaba con esa cuestión. Exactamente. La sala votó cuando se fue Figueroa. Claro. ¿Cuáles son las dos vías ahora? Por un lado, la Corte Suprema, a ver qué dice. La Corte no tiene tiempos para resolver. Pero por otro lado, que el Tribunal Oral resuelva si empieza el juicio, que es lo que ordenó Casación, o lo que yo creo que puede llegar a pasar, que el Tribunal Oral diga no, vamos a esperar a que resuelva la Corte. ¿Por qué? Pero la Corte no resuelve sobre cuestiones penales, resuelve sobre cuestiones de garantías. Está bien, pero acá está apelado ¿qué es lo que te dicen? Tenés un fallo el derecho que de defensa, el derecho de defensa. Pero sobre todo, tenés un fallo que sobreselló y Sí. otro fallo que dice que hay que hacer el juicio. O sea, Ajá. tenés dos miradas contrapuestas. Claro. Muchos dicen, no, si vos tenés el fallo superior es el que ordena hacer el juicio, haz el juicio. Claro. Pero algunos dicen, bueno, más conveniente sería esperar que resuelva La Corte. La Corte, Claro. Bueno. porque haría una suerte de desempate. Sería el partido final. El partido final. Bueno, prepárense en un ratito para ver aquí en Equipo de Noticias a un funcionario del PAMI de Rosario. Era un funcionario del PAMI. No me digas nada. No me lo adelantes. Prepárense para verlo. Hay música para ir bailando porque así. si ustedes pensaban que habían visto todo, bueno, ahora Prado y Angulo les van a además contar tiene que esto. ser después del horario de protección al menor. Sí, tiene que ser después. Ya estamos Fuera del horario de protección al menor, no hay problema. Lo hacemos en un ratito, porque quiero contarles a ustedes que la ciudad de Buenos Aires tiene todo un itinerario para estos días, ¿no? Aquí. Bueno, quiero contarles, por ejemplo, que pueden ir a ver la música sinfónica en el Anfi. Sábado 2 de marzo, 20 horas, Parque Centenario, Leopoldo Marechal y Avenida Lilio. La Banda Sinfónica de la ciudad se prepara para inaugurar el aire libre su temporada de conciertos 2024. El evento se suspende por lluvia. Va a estar allí, en el marco del Mes de la Mujer, la actuación de la cantante Ligia Piro, no se la pierdan. Y además, podés visitar el Museo de Arte Moderno, lunes, miércoles, jueves y viernes, de 11 a 19, en Avenida San Juan 350 en San Telmo. Ahí está el Museo de Arte Moderno, con todos los talleres, los espacios y la creación, y también todo lo que tiene que ver con el espectáculo. Y descubrí Colón Fábrica, viernes, sábados, domingos y feriados. El Teatro Colón abre las puertas de un mundo maravilloso para que descubras la magia que late detrás de escena. Horarios de 12 a 18, viernes, sábado, domingos y feriados, en Pedro de Mendoza 2162. No te pierdas la Fábrica del Colón.
imperdible. Bueno, 22, 28 minutos. Escuchen lo que nos va a contar Gonzalo Prado de lo que pasó en el PAMI Rosario. ¿Quiere caminar? ¿Va a caminar Prado? Prado se para y va a caminar por este enorme estudio que tenemos, este enorme estudio 3 de A24 para contar esto. Yo les voy a pedir seriedad en lo que voy a contar. Yo, seriedad como siempre. No quiero chistes fáciles, se lo pido por favor. ¿Quién es este señor? ¿Quién es este señor? Este señor que vemos acá es Matías Tomaselli. Matías Tomaselli. Es stripper y gasista matriculado. No te rías, no te entendimos. Vamos de nuevo. ¿Es un stripper qué? Es stripper. ¿Matriculado? Gasista matriculado. ¿Cómo gasista? Claro, gasista. ¿Pero qué? ¿Este hombre pone caños de gas? Claro. ¿Este hombre cambia el cuerito? Disculpame. Vos sos abogado y periodista. Claro. ¿Por qué no puede ser stripper y gasista? Este hombre es gasista. Claro, matriculado. Cambia cuerito. Exactamente. Cambia los vástagos de las canillas. Destapa cañerías. A ver. ¿Destapa cañerías? Claro. ¿Por qué te traigo este tema ahora? Me voy a poner serio. Por favor, porque este tema es muy importante. No, está bien, está bien. ¿Qué pasó? Este señor que vemos acá había sido nombrado... Claro, Papá Noel había sido nombrado como coordinador de políticas sociales en el PAMI en Rosario. Este hombre era funcionario del PAMI Rosario y había sido nombrado ¿por quién? ¿Por quién? Por el encargado, digamos, que habían puesto a coordinar todo lo que es el PAMI en Rosario, que es una persona del rubro del entretenimiento nocturno en Rosario, que había sido puesto por la diputada Romina Díez, la diputada nacional Romina Díez, muy cercana a Karina Milei. Ajá. El currículum de este señor, si el CV, ¿cómo me explica? El currículum era que era gasista. ¿Cómo me lo explica? Sí. Era gasista, gasista y stripper. Expliquémoslo bien porque la gente, si no, a esta hora... gasista y stripper. Imagínate, la gente está con un ojo por dormirse a esta hora y se ven con este Papá Noel musculoso, todo llevado en andas. Aceitado. Este hombre era funcionario del PAMI Rosario. Sí. Gasista matriculado de profesión. Sí. Gasista matriculado de profesión. Sí. Yo les conté. ¿A qué se dedica un gasista? ¿Qué hace un gasista? Hace instalaciones, se dedica al control. Ahora, ¿cuál es el punto? Controla que no haya una pérdida de gas. Exactamente, no haya una pérdida de gas. Claro. El 22 de febrero, se firmó la designación de esta persona, acá también lo tenemos, de esta persona, gracias chicos, en el PAMI. Y el famoso si pasa, pasa. Cuando empezaron a revisar en Rosario, ¿no? Los antecedentes y el CV, dijeron, acá, esto es un papelón. Imagínate esto, el CV, Mariano... ¿esta foto estaba en el Instagram del lo funcionario? Borró. Dio de baja todas sus redes sociales, porque obviamente, conocido el nombre, empezaron a aparecer fotos. Ahora, fíjate el detalle del slip que dice jo, jo, jo. Sí. Claro, es Navidad. Fíjate. Claro. Jo, 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 dice. Es terrible. Y ahí vos fíjate, creo que la que está atrás puede estar haciendo auditoría interna o control de calidad. ¿Esta foto es anterior a ingresar al PAMI? Sí, claro, obvio. Sí, esta foto está... ¿Pero qué trabajaba? ¿De gasista o de stripper? De las dos cosas. No es en el PAMI eso, claro, ¿no? a ver, no es Mariano, vos sos abogado y sos periodista. Sí, claro. Hace las dos cosas. Sí, claro. Y bueno, este señor hacía lo mismo. ¿Qué pasó? Claro. Perdón. De día era gasista. Claro, y stripper de noche. Como Batman, si querés. Sabemos. Batman era Bruno día a día y de noche combatía con el crimen. Pero bueno. Pero nadie chequeó. Pero pará, ¿qué pasó? Vamos a terminar, porque si no queda como que esta persona está en el PAMI y no es así. El 22 de febrero salió su designación, que lo dieron a conocer, el escándalo destaparon, colegas de Rosario, entre ellos Rodrigo Miró, que tuvo la gentileza de contarme un poco más de detalles sobre esta trama. Un periodista, sí. Rodrigo Miró, bien. Cuando se conoce este escándalo, por la filtración en los medios, Karina Milei, que es la principal, digamos, referente de la diputada, que te decía, la diputada Romina Díez, dijo, sáquenlo ya. Claro. Porque la verdad, esto, para Libertad Avanza, representó un problema. Claro. Porque vienen a hablar de la nueva... A ver, Milei se muestra como soy la nueva política y con la Libertad Avanza te terminan un montón de cuestiones de casta, como son designaciones de gente que no es idónea, y dijo, vuélvenlo. Ayer, la designación quedó... En la nada. Y el encargado del PAMI dijo que el nuevo coordinador de políticas sociales del organismo, que en Rosario es muy importante porque tiene 2 sanatorios.
Es decir, que este hombre volvió a los reguladores, a las garrafas. Exactamente. Volvió al tema de los caños. Pero ¿sabés qué fue lo peor? ¿Sabés qué fue lo peor de todo? ¿Sabés qué fue lo peor de todo y que lo que detonó que el escándalo sea mayor? Cuando presentó el currículum, el CV para el cargo, el CV tenía una carilla y 3 renglones. Claro. Decía que era gasista. Decía que tenía, digamos, que era seguridad en eventos, o sea, un pasado como, digamos, custodia de la puerta, como decía Patovica, y que había sido coordinador en la fiscalización de la Libertad Avanza en la ciudad de Rosario. ¿Y qué sabía de salud, de prestaciones para los abuelos? Nada, por eso cuando lo remueven, es desde el PAMI a nivel nacional, dicen que su reemplazo va a ser alguien que tenga probada trayectoria en esa cuestión justamente. En todo lo que tiene que ver con la coordinación de políticas sociales para los miembros de la tercera edad. Bueno, menos mal que lo detectaron a tiempo. Totalmente. Menos mal que lo detectaron a tiempo. ¿Te gustó? Bueno, ahí está. Bien, ¿Te gustó? Bien, muy bien. Viste que destapamos algo. Muy bien, me parece fantástico, me parece fantástico. Bueno, en buena hora que hayan visto el error, ¿no? Y que lo hayan enmendado rápidamente para mantener la imagen que quiere dar la Libertad Avanza de ser algo nuevo, fresco y no casta en la política. Dayana Polichotto es contadora pública, docente de la UBA y socia de UP Consultores Tributarios. Bienvenida. ¿Cómo le va, contadora? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? ¿La Argentina tiene un exceso de impuestos? Muchísimos. ¿Sí? ¿Cuántos impuestos tenemos? ¿Los contó alguna vez? Alrededor de 160 impuestos. 160 impuestos que una persona hoy paga. Sí, no a todas las personas le caben todos los impuestos, pero teniendo en cuenta que tenemos a nivel nacional, provincial y municipal, y muchos de ellos se superponen, es excesivo el sistema tributario y complejo sobre todo. ¿Y hay impuestos que el gobierno de Milei podría reducir o sacar o prescindir y no de financiar al Estado? Todos los impuestos en algún momento de la campaña siempre se menciona que se van a reducir, pero la realidad es que es algo bastante complejo porque afecta, hoy tenemos en boca de todos el tema de la coparticipación de las provincias, los impuestos coparticipables, como por ejemplo el impuesto a las ganancias. Entonces, todo lo que se intenta reducir, alguien termina perjudicado y por lo tanto resulta bastante difícil. Quizás lo que habría que pensar para un sistema tributario es algo más sencillo, digamos, simplificar el sistema, quizás pagando lo mismo, porque además lo que hay que pensar también es que muy poco de esos casi 200 impuestos que tenemos representan un porcentaje elevado de recaudación. Claro. Todos los demás son mucho menores. Claro, por ejemplo el impuesto a las ganancias, ¿no? Que el presidente Milei en algún momento amagó con revertir, a pesar de que había votado la baja. Con el impuesto a la ganancia tenemos varias cuestiones complejas que además afectan al bolsillo de todos los trabajadores, que siempre es lo que se está mirando, y nuevamente todos los gobiernos proponen distintas situaciones que algunas mejoran y otras terminan quedando. Con el impuesto a la ganancia tenemos una situación particular que es una situación por 2023 y una situación por 2024. En el caso de 2023 hubo una serie de modificaciones, todas que fueron sacadas antes digamos, en el gobierno anterior, antes que se conociera cuál iba a ser el resultado final de las elecciones, donde se sacaron por decreto. Para que se entienda, todos los que nos están escuchando, la normativa impositiva tiene que ser una ley del Congreso. Sí. Los decretos pueden reglamentar, o tanto AFIP también puede reglamentar cuestiones operativas. Las modificaciones no deberían salir por decreto, sin embargo, salieron por decreto por una cuestión de agilidad. Por supuesto que una ley en el Congreso tarda mucho más. Pero después se votó. No, ese es el problema. Es que hay decretos que no fueron ratificados por leyes. Ajá. Entonces, hoy tenemos una situación donde si aplicamos la ley del impuesto a las ganancias, por 2023 hay empleados que dejaron de pagar impuestos o que pagaron menos, que si no se ratifica por ley deberían ingresar todos junto el impuesto. ¿Y cuánto sería esto? Va a depender. ¿Qué mínimo no imponible sería? No, porque lo que se modificó y no está ratificado no son los mínimos no imponibles, sino la escala del impuesto. Es decir, nosotros tenemos una escala que va del 5 al 35. Del 5 al 35, correcto. Depende el valor en la que caiga la persona, le aplica una alícuota distinta, ese valor se modificó. Está bien, pero para clarificar, usted dice que hay empleados que van a tener que pagar el impuesto
por lo devengado en 2023. En principio, salvo que haya alguna ratificación. Pero tiene que haber un mínimo no imponible, porque si no, ¿cómo lo comunicamos? No, sí, el mínimo no imponible está, pero lo que quiero decir es que eso no se ve afectado el mínimo no imponible, sino, por ejemplo, a una persona que cayó en la alícuota del 5%, si no se rectifica la escala, quizás estaría en otra alícuota mayor. Está bien, pero eso corre de 15 salarios mínimos vitales y móviles. Porque hubo distintas modificaciones en 2023 y hasta septiembre se aplicó un mecanismo del impuesto y a partir de octubre tenemos los 15 salarios mínimos vitales y móviles. Entonces hay un tramo, si bien el impuesto es anual, va a haber que dividirlo en dos y hacer un cálculo de enero a septiembre y de octubre a diciembre. ¿Pero no hay un principio de la ley más benigna? Sí, hay un montón de principios tributarios. Hay un principio jurídico que es la ley más benigna. Igual el principio de la ley más benigna es un principio penal, ¿no? Sí, está bien, pero se puede aplicar también acá. A ver, hay un montón de principios... Se ha aplicado, por ejemplo, en el caso de Susana y demás, en el tema de la alícuota. Digamos, un montón de situaciones violan los principios tributarios que todos aprendimos en la facultad. El tema es que se tiene que ratificar por ley o tendría que suceder algo. Hubo un año, si mal no recuerdo, fue 2010 o 2011, donde había pasado algo similar y lo que se llegó a como no se había llegado a ratificar por ley, lo que se dijo es, bueno, el impuesto que queda a pagar por aplicar las escalas que teníamos en la ley, que no se vieron modificadas por otra ley, se condona. Entonces, se condonó en su momento. Claro. ¿Y ahora cuándo habría que pagarlo? ¿Ahora en abril? ¿En marzo? Hasta el 31 de marzo los empleados tienen la posibilidad de cargar en el CIRADIS, que es el formulario que le permite descontar deducciones, y durante abril el empleador tiene que hacer el ajuste. En ese ajuste tendría que incluir las modificaciones o no incluirlas en función de lo que suceda en estos insisto con este punto. Hay gente que hace 3, 4 meses que no paga ganancias. Sí. ¿Esa gente tiene que hacer el trámite? A ver, el CIRADIS es algo que lo tienen que completar todas las personas y podría ser que le corresponda que el empleador le haga una retención o no. A ver, todos pensamos que no va a llegar a suceder eso. Sobre todo teniendo antecedentes anteriores donde se solucionó vía reglamentación de AFIP que ese impuesto que quedaba a pagar no se ingrese. Ahora, eso es por 2023. Ahora, a partir del 2024 el esquema es distinto porque se eliminó de alguna manera el impuesto a las ganancias tradicional y se crea se sanciona la ley de mayores ingresos, donde quedan alcanzados los sueldos que superen anualmente 180 salarios mínimos vitales y móviles. 180, si lo dividimos en 12, nos da 15. Y eso es con el salario mínimo vital y móvil. ¿Cuánto sería ese mínimo? El importe es 2.340.000 pesos. De bruto. En realidad, sí, de bruto. La ley es un poco confusa y otro de los problemas que tiene la ley de mayores ingresos es que se sancionó en octubre del 2023 y como toda ley tiene que ser reglamentada por el Poder Ejecutivo y por el organismo de AFIP, y ante el cambio de gobierno se quería ir para atrás con esa ley, por lo tanto, hoy tenemos una ley vigente, pero que no se llegó a reglamentar porque en un momento se pensó que se iba a derogar. Entonces, hay varias cuestiones donde no se sabe cómo aplicar correctamente esa ley porque faltó la reglamentación y si bien es un texto que se supone se había redactado, no se publicó, por lo tanto no lo conocemos. Y este impuesto que abarca a estos salarios es 2.340.000 pesos, pero como hay que tener en cuenta el aguinaldo se reduce a 2.160.000 pesos por mes. Bien, bruto. ¿Y en la mano cuánto sería eso? Y estamos hablando... Y tenés que descontarle el 11% más un 17%. Sí, estamos hablando de unos 1.600.000 pesos. 600.000 pesos. Aproximadamente. Esa gente que está por debajo de ese universo de la ley 2024. Sí. Esa gente que está bajo ese universo. Esa gente, ¿cuánto tendría que pagar de ganancia por este diferendo de que no hay decreto? No, porque eso es para 2023. Ese problema lo tenemos para 2023. Para hay que pagarlo ahora. Está bien, pero es devengado ahora, es decir, hay que pagarlo ahora, con el salario de ahora.
Sí, pero no regiría sobre los sueldos de 2024, sino el cálculo se hace sobre sueldos 2023, que seguramente son menores. Mucho menores. Claro, entonces, en ese caso, la diferencia no va a ser tan grande. Tan grande, claro. Pero Es decir, que no es algo tan grande para... el empleado no tiene que preocuparse demasiado por esto. Lo que pasa es que, a ver, siempre que toca el bolsillo nos preocupamos, ¿no? Claro. Entonces, además cada caso es particular, porque en el caso de 2023, donde regía un régimen que se tenía en cuenta un montón de cuestiones personales, a una persona le afecta de una manera que tiene un sueldo y con ese mismo sueldo a otra persona le afecta de otra manera. Yo lo que estaba mirando, ¿no?, con respecto a todo lo que ocurrió con la legislación de ganancia, el impuesto a la ganancia ha sufrido tantas modificaciones en todos estos años, inclusive innumerables. Hay algo que pasó en la administración Macri que me parece interesante traerlo a colación ahora, y es que para los trabajadores que deducían cargas de familia, hijos, esposa, cónyuge, lo que fuere, no le pagaban asignaciones familiares, porque ya deducía en el impuesto a las ganancias. En el impuesto a las ganancias. Y ahí tenía un beneficio. Ahora, ese trabajador a lo mejor quedó por debajo de ese, con esta nueva escala reformada a instancia de Sergio Massa, al llevar esos 15 salarios mínimos, ese trabajador no deduce tampoco carga de familia porque no le descuentan ganancias. No tiene el impuesto. Pero tampoco le pagan asignaciones familiares. ¿Cómo es eso? Sí, en realidad, digamos, son dos legislaciones. La de asignaciones familiares se rige por las legislaciones de ANSES, donde se tiene en cuenta el monto de ingreso global familiar. Entonces se suma todo el ingreso de la familia y se determina si está por encima o por debajo para cobrar asignaciones. El tema es que si tenía la deducción de ganancias, no le correspondía el cobro. En realidad, igualmente hoy con los montos, lo más probable es que quien quede sujeto a ganancias, aunque no existiera esa limitación, no quedaría alcanzado por las asignaciones porque supera el ingreso familiar máximo. El tema de las deducciones también es bastante controvertido porque son montos relativamente pequeños, ¿no? Lo que uno deduce en determinados conceptos. Por ejemplo, el año pasado se habló mucho de la nueva deducción de gastos escolares. Uno dice, bueno, qué bueno, voy a poder deducir el gasto de educación de mis hijos. La realidad es que para el 2020... Eran 3.000 pesos por chico. Para el 2023 claro. Estábamos hablando de 435.000 pesos, sí, el 40% de los 435.000 pesos, o sea, 180 al año. Al año, por eso. Era muy poca... Independientemente si teníamos un hijo o teníamos 3. Entonces la realidad es que el problema del impuesto a las ganancias no es tanto conceptual a lo que queda grabado, sino los montos que se exactamente. Bueno, esperemos que el presidente el viernes anuncie algo en este sentido. Esperemos. ¿No? Teniendo en cuenta esta corrección que hay que hacer con respecto a 2023, sí. ¿Sabes qué me acaban de confirmar? Sí. Va a anunciar la reforma laboral. Mira vos. Es decir, a pesar de que la justicia le frenó. Va a decir la misma reforma laboral que está en el DNU, la voy a mandar al Congreso, por lo que me están contando. Bueno, ahí está, un anticipo no entonces sé si de va lo del viernes. No sé si va a ser la sorpresa, te dije que había no sé si va a ser la sorpresa. Bueno, pero... Bueno, ahí lo tenemos un primer anticipo también de lo que va a ser el discurso. Si tenés algo más, contá, no te hagas ¿El qué? Lo que dicen acá. ¿Qué está diciendo? Dale, no me hago el distraído, no. No te hagas el stripper rosarino, dale. No, porque yo no tengo tiempo, mirá, yo no tengo tiempo para ser stripper de noche y periodista de día. Yo creo que vas a terminar como el muchacho de Rosario, pero bueno, eso después lo charlamos. ¿Con Papá Noel? Estamos con la contadora entregando charlando, paquetes. Contadora, ¿qué va a pasar con el IVA? ¿Qué te parece que va a pasar con el IVA? El IVA en los alimentos, el IVA que siempre se fantaseó de si hay que sacarlo para que los precios se reduzcan. Sí, el problema del IVA es que es un impuesto que alcanza a todos los productos y el principal inconveniente es que es un impuesto regresivo. ¿Por qué es regresivo? Porque se paga igual quien tiene un sueldo mínimo como quien está cobrando hoy 5 millones de pesos. Si yo voy a comprar un kilo de pan, tiene el mismo impuesto. Entonces, por eso es un impuesto regresivo. El tema ahí es reducir el IVA en determinados productos, o beneficiar a determinadas personas. El tema del compre sin IVA fue un intento de, igual no era exactamente descontar el IVA, pero fue un intento de, con un valor bajo,
que tampoco ayudaba a la situación, ¿no? Porque en su momento tenía un tope de 18.000 pesos de devolución. Claro, era muy bajo. Contadora Polizzotto, gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy amable, ha sido muy interesante. Seguiremos charlando del tema del impuesto a las ganancias. Bueno, antes de despedirnos, nos quedan unos minutitos todavía en Equipo de Noticias en este día miércoles. Atención entonces con el anticipo de Gonzalo Prado. Milei anunciaría una reforma laboral el viernes. Sí, dentro de las leyes que planteará que se van a discutir durante el 2024 en las sesiones ordinarias, estaría la reforma laboral, que es algo que ya habían dicho, lo había contado acá el secretario parlamentario Cacase, que ya había un principio de acuerdo con la Libertad Avanza, Mariano, para algunas de las leyes que estaban en la ley ómnibus y otras que están en el, digamos, en el DNU, empezar a llevarlas por ley para, digamos, en el Congreso para darles una mayor robustez y evitar lo que está pasando ahora, que está judicializado por todos lados. Claro, está judicializado el DNU. Este capítulo laboral también estaba en la ley ómnibus. ¿Te acordás? ¿No estaba también en la ley ómnibus o estaba solo en el DNU? Había algunas cuestiones. Había algunas cuestiones. Sí, estaba. En la ley ómnibus había la ratificación de algunas cuestiones que estaban en el DNU. ¿Me sí, explico? Exactamente. Bueno, otro tema también de este día es que los gremios docentes anunciaron un paro para el 4 de marzo. Sí, resta ver, los gremios docentes que están nucleados dentro de la CGT, Mariano, exacto, resta ver qué va a pasar con CETERA. A ver si se adhiere. Que todo indica que se van a adherir. La cuestión ahí es cómo hacen para, digamos, amalgamarse al resto de los gremios. Ojo que ahí en la foto, del anuncio hoy estuvo Moyano. Había como una... Estaba el núcleo fuerte de la CGT ahí, ¿eh? Sí. Al lado de Romero, ¿no? Sí, digo, esto no es solamente un... A ver, es otro capítulo de la CGT en el gobierno de Milei, ahora con un paro docente. Vos hoy tuviste también paro de aeronáuticos. Claro, el paro aeronáutico. Exacto. Paro de trenes. Sí. Va a venir una foto, hubo también creo que en la aduana, una retención de tareas puede esta semana. Digo, va a venir esto si no hay acuerdos salariales. ¿Tenés la foto de la conferencia de hoy? Ahí, igual, a ver, es la plana de la CGT. Igual también hay una, me contaban en el, digamos, en la CGT, que hay una estrategia de empezar a ir sector por sector, planteando medidas de fuerza, para hacer más, digamos, darle más músculo político a un posible paro general. Ajá. Bueno, ahí estamos entonces. 4 de marzo entonces, paro docente, ¿no? De los gremios nacionales. Había una foto ahí que yo te había pedido. Está Moyano al lado. Está Pablito Moyano, no al lado. De Sergio Romero, el de UDA. Y también hay otro de los dirigentes, que es Smith, ¿no? No, no es Smith, es el otro, no me sale el nombre. Ahí está, esta es la foto. Ahí está, esta es la foto del anuncio hoy del paro, ahí lo tenés. Acuña, no me salía, Acuña. Ahí lo tenés, ¿eh? Ahí tenés a los dirigentes entonces hoy anunciando el paro del próximo lunes. Bueno, nos estamos despidiendo en este día intenso. Sí, señor. ¿Algo más te quedó del PAMI Rosario o no? No. ¿Nada? ¿Es todo? Sí. Angulo quiere ir al PAMI. Entre las varias causas judiciales que hay contra el DNU, contra el mega DNU 70, una le reclamaba a la justicia que le ordene al Senado de la Nación convocar a las sesiones que distintos bloques opositores están pidiendo y que hoy muchos auguran que si esa sesión se da, el DNU en el Senado va a ser rechazado. Ajá. El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez había iniciado una causa judicial porque entendía que los plazos que establece la Constitución para que el Senado trate el mega DNU ya estaban vencidos. Bueno, hoy un juez en la Contencioso Administrativo Federal rechazó ese planteo, entendió una cuestión más técnica, más jurídica, que Gil Domínguez no tenía caso, no tenía un agravio propio de que no se trate el DNU y rechazó que se le ordene al Senado tratar el DNU. El DNU, bueno, sí, a ver, esto se había interpretado como una maniobra para de alguna manera rechazarlo y de esta manera que quede sin efecto. Hasta previa pelea de Milei con los gobernadores estaba en discusión si estaban o no los votos. Claro. Con la pelea en el Senado ya muchos te dicen, si esto se trata, el kirchnerismo tiene los votos, los propios y de otros bloques,
para rechazar el DNU en el Senado. Hay que ver qué es lo que ocurre. ¿Cuándo se expide la comisión? ¿Cuando arranque el periodo de sesiones ordinarias? Es que en realidad ya es redundante porque el Senado y la Cámara de Diputados puede tratar el DNU en cualquier momento siempre y cuando haya una sesión. O sea, convocan una sesión especial para tratar ese DNU, que es lo que quieren. Sí, lo que está frenando Villarroel es eso. Mientras tanto, el DNU generó derechos adquiridos desde el 29 de diciembre hasta ahora. Lo único que está frenado el DNU de manera completa es el capítulo laboral. Después tenés casos puntuales, por ejemplo, con el aumento de las prepagas. Exacto, pero el resto, todo vigente. Que tengan un excelente día mañana. Gracias. Muchas gracias. Gracias a la gente que nos sigue todas las noches aquí en A24. Si se informaron, si les gustó, mañana 9 de la noche, equipo de noticias por A24 para cerrar el día. Chau.